Deberíamos haberlo hecho ya. Ok, listo. En cualquier momento. Rápido nos hace. ¿Qué ven? Porque dice paga, Sí. El mundo quiso cambiar, alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión. Luchando contra un sistema que quisieron derrumbar, muchos obreros cayeron defendiendo su verdad. Con los pobres y oprimidos, con los sin voz ni futuro. Bienvenido a esta edición especial del informativo Pacífica y Suplemento Comunitario, dos programas transmitidos regularmente en KPFK Radio Pacífica en Los Ángeles, California. Te saluda Fernando Velázquez, me acompaña en el estudio mi colega Polina Vasiliev, también nos acompaña Oscar Ulloa. Además, nos honra con su presencia el profesor Javier Bravo, profesor de la Universidad de Guanajuato y representante de Morena del mismo estado, también activista. Javier Bravo está de visita en esta ciudad con el propósito de crear alianzas entre los movimientos sociales de ambos lados de la frontera norte de México. Además, también con nosotros hoy se encuentra Bruce Hobson, es el coordinador del proyecto Izquierda Latina, es una iniciativa de Liberation Road. Con él también estaremos conversando. Bruce, Javier, muy bienvenidos a este programa especial de Suplemento Comunitario e Informativo Pacífica. Gracias, buenas tardes, Polina, Fernando, Oscar. Gracias, Polina, compañeros. Gracias. Muy bien, empecemos con el profesor Bravo. Queríamos primero plantear la siguiente situación. De hecho, la colaboración entre las comunidades del norte y del sur remonta también a tiempos previos a la creación del Estado-Nación en esta parte de Abya Yala. El mismo presidente Antonio López de Santana dio hospedaje a gente del campo y colonos estadounidenses en el estado mexicano de Texas, y esto se tradujo en pérdida de más del 50% del territorio de México. Además, poco antes, al terminar la guerra de independencia de España, se aprobó una ley contra la esclavitud, y los intentos de Santana de poner un alto a la práctica de los arrimados desencadenó una agresión militar del norte que terminó con la expansión de la frontera del país vecino hasta más de la mitad del territorio, como decíamos. Pues ahora 2 acuerdos de libre comercio firmados y además el Plan Mérida, con esta relación desigual, ¿qué tipo de alianzas realmente se pueden forjar entre los pueblos vecinos? Yo creo que al mismo tiempo que estoy de acuerdo contigo en que los pueblos originarios en nuestros países han habitado este territorio por milenios, y a ellos se les han impuesto diferentes fronteras políticas, económicas. Independientemente de eso, los pueblos siguen existiendo y reivindicando su dignidad. Yo creo que la clave para superar todos estos problemas de las barreras económicas y los diferentes tratados que le dan mucha libertad al capital, pero le ponen todas las barreras al pueblo, la solución solamente puede estar en el pueblo. O sea que en México hoy en día tenemos muchos movimientos sociales, muchas luchas sociales, conflictos incluso registrados por los gobiernos uno tras otro, y todos ellos tienen causas muy legítimas que yo pienso que debemos reconocer en el norte y en el sur
como las mismas causas en realidad, diferentes pueblos luchando por las mismas causas. ¿Qué significa? Que es tiempo de unirnos, y es muy importante para nosotros, tanto en la Universidad de Guanajuato, donde yo trabajo como profesor desde hace 20 años, como para mucha gente activista en México. Y bueno, en este momento al partido Morena, que es el partido, digamos, hegemónico por ahora, hay mucho interés en observar muy de cerca los movimientos sociales, especialmente los movimientos que involucran a los pueblos originarios, el EZLN, pero también el CNI, por ejemplo. En México, el Consejo Nacional Indígena es una base sobre la que se han articulado muchos movimientos de los pueblos originarios, y de ahí vienen muchas propuestas y muchas soluciones a todos los problemas que el neoliberalismo ha generado en mi país. O sea que si queremos salir de esta situación de desesperación y desesperanza de muchos pueblos que tienen que dejar su tierra para emigrar, o para aliviar la situación de violencia y de exclusión en México, hay que escuchar mucho más a nuestros pueblos originarios. Ahí está la verdadera solución, en la vida comunitaria, en reconocernos como iguales, en participar en una democracia directa. Esa es la solución, incluso para alejarnos o evitar de la posibilidad de extinguirnos como especie, porque el liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo, pues nos llevarían a la extinción, a menos que les hagamos caso y de verdad escuchemos a nuestros pueblos originarios. Paulina. Profesor Bravo, las coaliciones de fuerzas progresistas de México han vivido una metamorfosis, coaliciones en Sinaloa, en Jalisco, en México, en el Partido Socialista Unificado, mucho más allá del Partido Comunista, socialistas y trotskistas que había previamente, al Partido de la Revolución Democrática y ahora Morena. ¿Usted piensa que esa metamorfosis ha seguido alguna forma lineal o ha tenido contratiempos, zancadillas y retrocesos? Yo pienso que un momento muy crítico, muy dramático incluso en esta relación entre las fuerzas políticas en el sistema electoral mexicano, los partidos políticos de izquierda y por otro lado los movimientos de los pueblos originarios, tuvieron un momento de acercamiento y de alejamiento, varios incluso a lo largo del siglo XX, por ejemplo. Pero una clave muy importante fue, digamos, 1989, 1990 o 91, cuando cae el muro de Berlín o cuando la Unión Soviética se desintegra, con todas las implicaciones globales que esto tuvo. El prestigio o la autoridad que tenían partidos comunistas y socialistas en el mundo se puso en cuestión, ¿sí? Porque parecía que con la Unión Soviética se había demolido una especie de ideología que se consideraba como muy cierta, muy fuerte, muy confirmada por diferentes gobiernos, porque una tercera parte de la población del mundo vivía en regímenes de tipo socialista o que se llamaban socialistas, pero era un cierto socialismo muy específico. Yo creo que nuestros pueblos originarios nunca estuvieron realmente muy cerca de toda esa ideología del socialismo estilo soviético. Ellos han continuado con su dinámica de vida comunitaria, solidaria, tratando de defender su tierrita, su agua, sus bosques, su cultura y sus lenguas, y nunca han recibido mucho apoyo en ese sentido de los partidos de izquierda en México, sino solamente un punto de cambio. Y hablando de si la trayectoria ha sido lineal o no, yo diría que ha sido como una polilínea, como dicen los arquitectos, y de sentido. Y este momento que estamos viviendo es un momento muy especial, porque por primera vez en la historia en México, en mi país, se está poniendo mucho énfasis en el desarrollo social de regiones que habían estado marginadas por siglos, o sea, los estados del sureste de México, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
por fin están entrando muchos programas sociales que nunca se habían ni siquiera imaginado ni pensado, mucho menos aplicado, de manera que en escala nacional en México el presidente ha dicho que pues es momento de poner un poco más de atención o mucho más atención en el desarrollo social que en el crecimiento económico. O sea, un poco menos de atención a las corporaciones y más atención al pueblo, en pocas palabras. Para aquellas personas que recién nos sintonizan, están ustedes escuchando un programa especial de colaboración entre Suplemento Comunitario y Informativo Pacífica, 2 programas que salen al aire a través de esta su emisora comunitaria KPFK 90.7 FM en Los Ángeles. Bien, bueno, pues compañeros, muchas gracias. Aquí les saluda Oscar Ulloa y pues no sé si es muy temprano para estar haciendo énfasis en algo que menciona usted, precisamente en esa diferencia que mucha gente quisiera o pretende no sé, tener la última palabra en la cuestión de la diferencia entre el desarrollo social o el desarrollo económico, y hay quienes pareciera que están muy a desagusto, ¿no? Con sobre todo las ópticas que de repente se dan entre un lado y hacia el otro, donde pareciera que mucha gente quiere que se vaya todo para un extremo, y debemos de considerar que, pues bueno, a veces el centro pudiera ser lo que a largo plazo pudiera dar una estabilidad más, después de venir recuperándonos con esta historia tremenda que tenemos de los partidos políticos homogéneos. ¿Qué opina, señor? Y antes de que conteste nuestro invitado, uno de ellos es Javier Bravo, activista y profesor de la Universidad de Guanajuato. Adelante. Bueno, yo considero que la clave está en escuchar, ¿sí? Porque pues más allá de la geometría o de la geografía, de alejarse de la extrema izquierda o de la extrema derecha para ubicarse en el centro, yo creo que el criterio principal sigue siendo las causas del pueblo. Escuchar a la gente, de preferencia a la gente organizada, porque cuando la gente ya está organizada en un movimiento social o en una agrupación específica, la gente normalmente elabora y llegan a consensos donde identifican el problema, identifican la causa social y a veces elaboran peticiones a los gobiernos nacional o local, y eso es muy importante, ese trabajo de condensar la problemática y formularla de una manera concreta. Por eso digo que es muy importante tener como criterio entiendo la metáfora pues de la geografía, ubicarse en el centro, que es pero finalmente ese centro tiene que ser efectivamente la gente, el pueblo, porque hasta ahora nosotros, mucha gente en México como que nos habíamos acostumbrado a que siempre los criterios son la bolsa de valores, el mercado, que dice Moody's, que dicen las calificadoras de las economías en escala global. Y bueno, aquí tenemos las consecuencias de escuchar a gente que tiene intereses muy diferentes de los que tiene el pueblo. Las consecuencias son una pobreza tremenda en mi país. Hay gente que hoy en día se puede morir de hambre en México o de enfermedades curables precisamente por haber estado escuchando tanto tiempo a los poderes fácticos, a la gente cuyo interés principal es el dinero. El dinero para ellos, el dinero es su Dios verdadero, no hay otro para ellos, ¿sí? Y su religión, sus templos son los bancos. Entonces es momento de, como tú dices, Oscar, ubicarse en el lado correcto, y el lado correcto de la historia sería como ese centro, podría ser entendido como el corazón de la política, tiene que ser el pueblo, tiene que dejar de ser el dinero. Así es que yo estoy de acuerdo, pero también hay que entender que México tiene arrastrando una larga historia de racismo, de discriminación, de despojo de las tierras, de los pueblos originarios, y recuperar eso no va a ser fácil. La reacción, o sea, las fuerzas de derecha encabezadas por el PAN, el Partido Acción Nacional, es un partido pues que raya en el fascismo, pero también el PRI, que es el maestro del fraude electoral y de la corrupción en el mundo,
son fuerzas reales y tienen un poder muy grande porque ellos son como la máscara o la careta con la que se presentan los poderes que hay detrás, los verdaderos poderes, el poder económico. Así es que nosotros debemos estar muy atentos a todas esas reacciones que ellos tienen y les dan esa reacción y esa batalla le están dando en muchos campos y desde muchos ángulos. Hay que estar muy atentos a todos los discursos de odio que están manejando hoy en día, con argumentos religiosos a veces o con argumentos a veces, la verdad, se eduque políticamente. De hecho, nosotros lo estamos haciendo en Morena y en algunas universidades, no en todas, sobre todo en universidades públicas, pero también en alguna universidad, digamos, una universidad jesuita con un pensamiento crítico muy importante. Yo pienso que es un momento muy bueno para articular toda esta irse y respaldar a los movimientos sociales, porque es la única manera que tenemos de que este gobierno actual pueda seguir adelante, sin el respaldo del pueblo, sin un respaldo consciente, no inconsciente. Solamente así se le podría defender de los ataques de la derecha, que son muy radicales, muy virulentos, son violentos. Ellos llaman todo el tiempo a la violencia. Así es. Sí, me permite una pregunta para nuestro invitado Bruce. A lo largo de 60s y 70s, nuestro continente de Abiyala estaba casi repleto de dictaduras militares en el nombre de la guerra anticomunista, la seguridad nacional, y en toda esa época el lado suave del Imperio del Norte era México, con una política exterior muy agradable, muy positiva. En el interior de México había fraude electoral, había engaños, había todo tipo de abusos, de injusticias, y los izquierdistas intelectuales y eruditos de la época alegaban de que en México no era Guatemala, ni Chile, ni Brasil. Aquí nunca entraría una dictadura militar. Sin embargo, vemos militarizada la sociedad mexicana y... Bueno, para mí excelente la pregunta, Fernando. Yo como norteamericano, aunque en verdad yo rechazo esa palabra norteamericano, porque ¿qué es América? ¿Verdad? Supuestamente, legalmente, Norteamérica es Estados Unidos, México y Canadá. Pero bueno, yo te puedo ofrecer unas reflexiones personales, ¿verdad? Sí. Yo tengo 70 años, voy a cumplir 70 años el 1 de octubre de este año, muy pronto. La primera vez que yo fui a México fue cuando yo tenía apenas 12 años. Yo no hablaba ni una palabra de español, ¿verdad? Yo a lo largo de los años, décadas, yo me iba aprendiendo del mundo, ¿verdad? Mientras que yo estaba en México. De Tlatelolco, el movimiento estudiantil 1968. Ok. ¿Por qué le menciono eso? Es porque yo mientras estaba en la Ciudad de México, yo aprendí mucho. A los 18 años yo tenía de los estudiantes, de los activistas, varios que estaban perseguidos por las fuerzas militares, de la policía, ¿verdad? Yo me iba aprendiendo de Estados Unidos, más estando allá en México, que en California. Aunque yo vengo de una familia de izquierdas, mis papás, pero, habían grandes cosas pasando en el mundo en aquellos tiempos. Vietnam era todo, ¿verdad? Nosotros estamos firmes con los vietnamitas en aquel tiempo. Y luego México, ¿qué es eso? Ok, París, Checoslovaquia, México, todo el mundo estaba pues en llamas prácticamente. ¿Y qué era quiénes estaban en el blanco? El imperio de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, que yo sí aprendí muchas cosas. Yo también, era militante de diferentes organizaciones socialistas, revolucionarias aquí, y luego
en México, cuando yo fui a vivir en México. Pero te puedo decir que actualmente yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho. Un comentario que si me permite desviar un poco de tu pregunta, sí. Fernando. El otro día yo estaba viendo en Democracy Now! Los jóvenes que estaban en la marcha climática, ¿verdad? Para la justicia climática, ¿verdad? Y eso explotó en todo el mundo. Estaba escuchando a una joven indígena, no recuerdo de qué país era, y ella hizo el comentario muy, muy interesante. Decía que, mira, ustedes muchas veces piensan que nosotros de los pueblos originarios hacemos nuestros movimientos y así aprenden ustedes de nosotros. Pero en verdad, inclusive los zapatistas, ellos formaron un movimiento a base de su realidad y su cultura. O sea, los pueblos indígenas, ellos, su relación a la tierra, no es porque forman movimientos para proteger a la tierra, sino porque viene de ellos mismos, ¿verdad? De su cultura. Eso es algo que, como estaba comentando Javier, pienso que es muy importante para los activistas norteamericanos en Estados Unidos a reflexionar que, mira, aquí nosotros tenemos mucho que aprender de los movimientos de los pueblos originarios, no solo en México y no solo del continente, sino de todo el mundo. Para aquellas personas que recién nos sintonizan, están ustedes escuchando un programa especial de Informativo Pacífica y Suplemento Comunitario, dos programas que salen normalmente todos los días, Informativo Pacífica de lunes a jueves por la frecuencia 90.7 FM en Los Ángeles y Suplemento Comunitario los martes a las 10:30. Con nosotros en este momento se encuentran el activista y profesor universitario Javier Bravo y también Bruce Hobson, quien es co-coordinador de Izquierda Latina, que es una iniciativa de Liberation Road. Están aquí presentando la gira del profesor Javier Bravo, titulada Construyendo la Solidaridad con los Movimientos Populares en México. La cita es este domingo, o sea, ya mañana, 22 de septiembre, a las 12 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde, en la Casa 0101, ubicada en el 2102, al este de la calle Primera, en Los Ángeles, California, 90033. El número a llamar para más información es el 323-263-7684. Construyendo la solidaridad con los movimientos populares en México, domingo 22 de septiembre a las 12 de la tarde. Fernando, si gustas, o adelante. Profesor Bravo, sí. Las riendas de México están hoy día en manos de Morena. El futuro inmediato y quizás a corto plazo están en manos de Morena. El benemérito de las Américas, oaxaqueño Benito Juárez, dijo una frase muy célebre: el respeto al derecho ajeno es la paz. Con la posición que tiene Morena ahorita, ¿qué tanto puede esta organización y todos sus representantes a nivel nacional hacer cumplir, hacer vigente la frase de Benito Juárez? Yo pienso que el respeto al derecho ajeno es una idea que integra, comprende un compromiso doble, porque no es solamente que yo deba respetar el derecho de alguien, sino que también ese alguien debe siempre exigir ese respeto y respetar a su vez. Entonces, yo modificaría un poco, con todo respeto para mi presidente Benito Juárez, modificaría un poco la frase actualizándola al día de hoy, porque nosotros tenemos una historia muy larga de opresión hacia nuestros pueblos.
hay una especie de subcultura que el liberalismo moderno, capitalista, individualista, desde el siglo XVIII y en delante y hasta nuestros días con el neoliberalismo, ha arraigado muy profundo en las mentes y los corazones. Es difícil arrancarse toda esa idea de la importancia suprema del dinero, o arrancarse de la conciencia, el racismo que todavía existe, el clasismo, el machismo, muchas cosas muy ligadas a ese sistema que ha beneficiado por siglos a muy pocos y ha perjudicado a muchos. Así es que yo creo que con este gobierno, con el gobierno actual de izquierda, que no es una izquierda radical, pero está haciendo algunas cosas radicales, yo podría hablar de eso, y voy a hablar de eso el día de mañana. Les invito a nuestra reunión, todo el mundo está invitado. Yo creo que este gobierno está planteando las cosas de manera tal que los pueblos tienen hoy una oportunidad de tener un interlocutor que realmente los escuche, porque las causas de los pueblos originarios, las causas del pueblo en general, son siempre muy legítimas, muy justas, y el gobierno actual no tiene derecho de perder el norte, no tiene derecho de perder la brújula, y su orientación debe ser hacia los pueblos. Entonces, es posible, porque no existe un gobierno perfecto ni un gobernante perfecto, es posible que cometa errores, pero siempre un pueblo digno y bien informado, un pueblo que acostumbrado al respeto en el interior de su comunidad, debe exigir respeto también de los poderes, ¿no? Yo creo que el gobierno actual está dando buenas señales positivas de querer escuchar al pueblo. Pues hay que estar muy atentos y corregirle la plana al gobierno cada vez que se equivoque. Esto lo están haciendo con mucha frecuencia a nuestros hermanos los zapatistas. Ellos están señalando muchos errores del gobierno desde el punto de vista de ellos, de los zapatistas, y está muy bien, eso es muy necesario, es justo y es correcto. Pero también es cierto que ningún gobierno que tenga, y cualquier gobierno nacional tiene pretensiones de que su política sea general, no solamente para un grupo o un cierto movimiento, ¿verdad? Pero sí es importante entender que las reivindicaciones del zapatismo son correctas y el gobierno debe entender claramente esas señales. Y no solamente del zapatismo, es como un ejemplo para hablar de las causas sociales. Por eso yo creo que el respeto, la frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, en realidad era entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Básicamente es correcta, pero también es muy importante que los pueblos y las naciones aprendan, ¿sí? Aprendan a que esa idea es recíproca, es de ida y vuelta, y deben ser, eso sí deben ser valores universales, porque vaya, sin el respeto no hay diálogo. Siempre que en una conversación alguien no considere al otro como su igual moralmente, entonces no hay diálogo, hay un discurso de poder. Así es que esa es la clave. Entender ciertas claves es a veces cuestión de educación, de formación política. Y esa formación política te la da la participación. Gente como ustedes, como mi amigo Bruce y muchos otros activistas que he conocido acá en estos días en los Estados Unidos. Es gente que ha estado participando toda su vida o muchos años han dedicado a las causas de la gente excluida, explotada, desprotegida, perseguida, marginalizada, encarcelada, y eso es una buena formación política. Por eso yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz, sí, es verdad, pero digamos que teniendo como referencia al pueblo, porque, a ver, los que nos han gobernado por mucho tiempo en México y creían tener todos los derechos, ellos sí, ellos consideran que hoy en día como que se les está faltando al respeto. Pues yo diría, pues qué bueno que se les quiten sus privilegios, porque un privilegio es un derecho que yo tengo y tú no. Entonces, es tiempo de cambiar las cosas.
Ellos creen que es su derecho y que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero en el caso de ellos, que son la élite explotadora, gente corrupta, agresiva, racista, perdón, pero el respeto debe ser desde la perspectiva del pueblo, no desde la perspectiva del poder. Y en esta perspectiva del pueblo, ¿dónde se ubica la lucha feminista? Pues dado que en México cerca de una docena de mujeres son asesinadas diario, pues ¿cómo se puede explicar que no se encuentren y no se castigue a los culpables, mientras los medios de comunicación se enfocan en dar cobertura a los cristales rotos y las revoltosas, ¿verdad?, que están reclamando por esta sencilla justicia, que no nos maten, dicen, ¿verdad? Entonces, pues, ¿acaso habrá un espacio para que el feminismo en México sea considerado un movimiento social legítimo? Sí. Definitivamente sí. Yo creo que esta es una buena coyuntura. Yo estoy convencido y en general la gente activista de mi organización en México está convencida, o sea, estamos convencidos de que en este momento en México hay dos fuerzas realmente revolucionarias. Sí, como decía yo, Morena no es un partido revolucionario, es un partido, digamos, de izquierda, una izquierda moderada, con ciertos criterios, de eso voy a hablar mañana, pero quienes empujan a la sociedad y el pensamiento político hoy en México hacia adelante, en términos progresistas y hasta cierto punto revolucionarios, son el movimiento feminista y el movimiento, digamos, de los pueblos indígenas. El Congreso Nacional Indígena es como una forma, una expresión de su organización, pero hay muchos que no están en el Consejo, pero igual tienen sus reivindicaciones. Así que el feminismo y los pueblos originarios son la mayor fuerza revolucionaria que hay hoy en México. Y en particular con el feminismo hay que decir que sí, si hoy en día podemos hablar con palabras muy específicas acerca de, por ejemplo, feminicidio, ¿sí? O femicidio, como dicen en Sudamérica y en España, femicidio o feminicidio. Si hoy podemos hablar de que en algunos municipios o estados del país se ha dado la alerta de género, eso significa que la situación es tan crítica con los feminicidios que comienzan a funcionar una serie de protocolos para atacarlo. Si podemos tener toda una teoría acerca de la igualdad de géneros, de combatir el machismo, si podemos hablar de diferentes masculinidades no tóxicas, que significa muchas formas posibles de ser hombre sin ser violento hacia las mujeres, violento hacia los niños, violento hacia nosotros mismos como hombres, es gracias a las feministas. Ellas son, en términos prácticos y teóricos, en términos de militancia, pero también de reflexión, están mucho más avanzadas que nosotros en muchos aspectos. Entonces, solamente cabe alentar el desarrollo del movimiento feminista porque nos ha hecho visible lo que parecía normal e invisible. Yo creo que en algún momento del presente gobierno, o sea, antes de que termine, digamos, el 2014, en México se tienen que aprobar algunas leyes que tienen que ver con el movimiento feminista, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, al aborto, pero quizás no lo hagan en este momento, porque pensando en la factibilidad de un gobierno, de que pueda llevar otras reformas adelante, en este momento hacer eso para el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores, donde tenemos mayoría, implicaría bloquearse todas las otras posibilidades de legislar en general para el país. Así es que yo creo que sí, desde la perspectiva del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, se van a hacer muy próximamente muchas cosas fundamentales, pero el problema del machismo y del feminicidio tiene que ver con el machismo que está muy arraigado en la conciencia, que no tiene que ver directamente con el gobierno o con el parlamento allá en México, sino con una cultura interiorizada y normalizada que está en nosotros los hombres y que tenemos que deconstruir, o sea, tenemos que demoler
para construir esas otras formas de masculinidades no tóxicas, ¿no? Y ese es un proceso un poco más largo, yo creo. Pero, insisto, creo que hay una coyuntura muy positiva para para reconocer el feminismo en todo su potencial y todo lo progresista que es en México. Sí, maestro. Otro de los puntos que definitivamente son los calientes dentro de México es la problemática de las desapariciones forzadas y cómo este gobierno está enfrentándolo. Desde su particular punto de vista, ¿cuál considera usted que podrían ser por el momento los logros de esta administración y los retos? La realidad al respecto es muy compleja. O sea, se sabe que un alto porcentaje de familias en México tienen por lo menos un familiar que ha sufrido desaparición forzada. Entonces, es un problema de escala nacional, aunque algunas regiones son más afectadas que otras, pero es un problema de escala nacional. ¿Cómo se está enfrentando? Bueno, la clave aquí es que cuando se habla de desapariciones forzadas, se habla de acciones del Estado en contra de la población civil, porque cuando se trata de un asunto de particulares o grupos contra particulares, se habla de secuestro, etcétera, etcétera. El término mismo de desaparición forzada es un problema desde el poder hacia el pueblo. ¿Cómo se está enfrentando? Yo creo que una de las claves para entender cómo se está enfrentando es el tema de corrupción, porque en estas mafias locales o los carteles de la droga, por ejemplo, se sabe que ha habido involucrados funcionarios de gobierno prácticamente de todos los niveles. Entonces, en México durante mucho tiempo, más bien todo el tiempo hasta ahora, el tema de la corrupción no era un tema que constituyera un delito grave. Hasta recientemente que se ha legislado por primera vez en la historia política de México y en la historia legislativa, la corrupción ya es un delito grave. Quien esté procesado por corrupción no tiene derecho a fianza y su proceso lo va a vivir en la cárcel. Ese es un primer momento porque la gente y quienes están en cargos públicos deben saber que desde el punto de vista legislativo las cosas han cambiado fundamentalmente. A eso me refería yo cuando decía que no es un gobierno radical, pero hace algunas cosas radicales. En el ámbito financiero, todas estas mafias corruptoras y corruptas han manejado fondos muy grandes. O sea, las desapariciones forzadas contra activistas, por ejemplo, o asesinatos de activistas que protegen el ambiente, las aguas, la tierra, a sus pueblos, son parte de todas esas estructuras de poder fáctico, amafiadas, corruptas, bajo el amparo del poder público. Esas estructuras mafiosas en México han tenido muy importantes recursos financieros. Por primera vez en la historia, creo que le están haciendo caso a un especialista que se apellida Buscaglia, que siempre ha insistido en que mientras no se toquen las estructuras financieras de los carteles de la droga, por ejemplo, esto es solamente un juego de niños, eso de agarrar al Chapo o agarrar uno u otro cabeza de cartel de la droga, es pura apariencia, es una farsa, porque dejaban intactas las estructuras financieras de estos carteles que son muy poderosos, son los reales poderes fácticos en muchas regiones de México donde no había Estado. Así es que, ¿qué se está haciendo en este momento? Pues yo creo que combatirlo por la vía del movimiento y de la legislación anticorrupción, pero desde las finanzas también. Ahora, sin la colaboración de un pueblo bien alerta, bien educado políticamente, pero también que exija su dignidad en términos de lo que decía nuestro presidente Benito Juárez, de que el respeto al derecho ajeno es la paz, sin un pueblo bien comprometido, participativo y activo en México, ningún gobierno por sí mismo va a poder terminar con toda esta problemática tan compleja. Así es que nosotros estamos apostando mucho a la formación política, sobre todo de la juventud, pero en general del pueblo de México. Es muy importante para tener idea clara
Antes de ver que alguien robe, la corrupción ya empezó cuando ese funcionario ya concibe la idea para sí mismo de poder robar, tan solo con que no le vean. Todavía no roba, pero ya se corrompió, ¿sí? Pero el pueblo todavía no lo ve. Que la gente entienda todo esto, que aprenda. Todo esto es muy importante porque no podemos seguir normalizando la corrupción, la violencia, incluidas las desapariciones forzadas. Tengo una pregunta para Bruce. El censo, otros estudios revelan de que la mayoría de los latinos en Estados Unidos son mexicanos, mexicoamericanos. Un grupo que se reproduce como conejos, como dicen por ahí, ¿no? Bien rapidito. Algunos dicen que a este grupo le corresponde gobernar el país en el futuro. Aunque la gente de color sea la mayoría, los indicadores de la corriente trumpista de Donald Trump presagian una réplica de la Sudáfrica racista y un apartheid norteamericano. ¿Qué piensa usted? De acuerdo. O sea que eso no es... El proceso ya comenzó. O sea, y comenzó antes de Trump, ¿verdad? O sea que lo que nosotros llamamos la limpieza étnica de la gente de color, sobre todo los latinos, musulmanes, etcétera, en ese país, eso empezó antes. Se sabe que durante la presidencia de Barack Obama fueron, yo no tengo las cifras exactamente, a lo mejor sí sabes tú, Fernando, más mexicanos, más latinos fueron deportados de los Estados Unidos durante los primeros 4 años de Barack Obama que durante los regímenes de los Bush, ¿verdad? Ok, esa es una cosa. Otra es que, ¿qué fue la...? Estamos condenados con el trumpismo rampante a ser el apartheid sudafricano ahora en Norteamérica. Bueno, yo sé que muchas personas consideran que es una forma de apartheid, ¿verdad? En cierta forma yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Una amenaza, o sea que un miedo más bien que tiene la burguesía, la clase dominante de los Estados Unidos, es que sí está cambiando la dinámica de las poblaciones de los latinos en este país. Se sabe que ya por el año 2030, ¿verdad? En el estado de California, los latinos van a ser la mayoría. Por el año 2050, igual en Estados Unidos. 2019, el 43% de los niños inscritos en las escuelas en Estados Unidos son europeoamericanos. Más de la mitad son gente de color. Ya estamos ahí, pues. Sí, sí. Te puedo comentar algo que nosotros hablamos bastante. Primero, ¿cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? La mayoría que son no documentados, ¿verdad? Gente trabajadora. Ellos sí pueden votar en las elecciones en México. Yo considero que es una responsabilidad de Morena, del nuevo gobierno, de hacer todo posible para dar información a través de los consulados y también de los diferentes grupos de activistas pro-inmigrante en Estados Unidos para promover la conciencia de la necesidad y, hasta que yo diga, responsabilidad de votar en las elecciones en México. Yo sé que en algunos países es por la ley. Todo ciudadano tiene es obligado a votar. En Estados Unidos, no. En México, no sé. No es así, Javier. No hay sanciones ahí. Si no votas, sanciones, no hay sanciones. Pero eso es algo bastante importante porque el proceso, o sea que lo que pasó en el año 2018, en julio, fue algo fenomenal, algo sin precedentes. Queremos que pase eso en otra ocasión, ya después del sexenio de AMLO. Compañeras, compañeros de las redes sociales, todavía no estamos de regreso. Bueno, está bien, no hay problema porque aquí estamos grabando y vamos a poder compartir este audio que nos faltó ahora poder compartir en directo
a través de las redes sociales. Y hablando de las redes sociales, ya para ir terminando, antes de preguntarles los detalles de este proyecto de colaboración que tiene Liberation Road con las otras iniciativas y movimientos populares en México, quisiera yo preguntar también sobre este siglo digital en el que estamos viviendo, ahora bajo el pretexto de combatir las tales fake news. Las redes sociales están eliminando las cuentas de activistas, de comunicadores independientes. ¿Cree usted, profesor Bravo, que todavía siguen siendo las redes sociales el lugar de donde crear lazos de solidaridad y de crear movimientos sociales? Sí, esa sería como una línea estratégica. Pero hay otra, por lo menos en mi país, que no debe olvidarse. Voy a volver a esto de las redes sociales, pero mucha gente en mi país no tiene acceso a Internet. Mucha gente. Una gran parte del territorio de mi país no tiene señal de Internet. Entonces, no debemos equivocarnos pensando que las redes sociales cubren todo y que hay una batalla global. No, hay muchos pueblos que todavía están excluidos de este servicio que ahora ya nos parece, a la gente urbana, nos parece fundamental, indispensable, y cómo vivíamos sin Internet, etcétera. Bueno, hay mucha gente que todavía está en esas condiciones. Pero volviendo a ellas, hay que decir que sí, creo que todavía tienen mucho que dar y estamos viendo solamente sus inicios. Sí hay una batalla para bloquear, eliminar cuentas de los activistas porque muchas veces nos basamos en plataformas que pertenecen a corporaciones. Entonces, sí, no es fácil, ¿verdad? En un mundo globalizado, pues las corporaciones globales siguen teniendo poder y nos permiten a veces organizarnos, conectarnos, permitir una cierta protesta en las redes. Pero miren, desde tiempos muy remotos, cuando la gente, grupos y naciones enteras que se encontraban en estado de rebelión, esos grupos y naciones enteras que se encontraban en estado de rebelión, o sea, interpelando al poder, criticándolo, cuestionándolo, no usaban las vías oficiales de comunicación, se comunicaban de manera clandestina, bajo la tierra, dentro de la tierra. Entonces es muy importante que la gente pueda crear también redes propias y autónomas, incluso en el mundo de la Internet. Hay pueblos en México que estaban incomunicados hasta hace poco porque no tenían, por ejemplo, señal para teléfono celular. En Oaxaca hay ejemplos de cómo las propias comunidades se organizaron y crearon su propia red de telefonía celular propia, local, indígena. Ellos, porque si ustedes recuerdan, a partir de 1988, con el presidente espurio, impuesto, falso, Carlos Salinas de Gortari, que se robó la elección presidencial, comenzó una etapa muy terrible de vender todas las empresas del Estado mexicano. Una de ellas era la empresa de telecomunicaciones Telmex, Teléfonos de México, con el argumento, decían ellos, de que en manos privadas ese sistema iba a funcionar mejor, que iba a tener cobertura todo el país, que el servicio iba a ser de mejor calidad y que iba a ser más barato, etcétera, etcétera. Pues no se cumplió ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto, ni lo quinto. Y lo que sucede hoy es que el dueño de Telmex, un tal señor Carlos Slim, está hinchado de dinero, pero la mayor parte de la población en México rural no tiene servicio de telefonía ni de internet. Entonces él no cumplió un compromiso por el que se le habría concedido se le habría dado esa concesión, que lo hizo mucho más rico de lo que ya era, ¿sí? Pero que traicionó la causa fundamental, que en teoría era darle servicio al pueblo de México. Así es que es posible crear y es deseable crear
redes autónomas para que las redes sociales sigan utilizándose, pero en un esquema de separación respecto de las corporaciones. Porque si seguimos pensando que las corporaciones nos van a permitir todo siempre, pues estamos equivocados. Debemos cambiar nuestra perspectiva y volver a mirarnos con dignidad a nosotros y buscar todas las posibilidades de liberación en nosotros mismos y no permitir que las corporaciones nos liberen o que nos liberemos con permiso de las corporaciones. No, es tiempo de cambiar la perspectiva. A mí me interesa mucho este cambio de perspectiva, esta educación política, esta formación política, y yo la impulso de diferentes maneras, no solamente dentro de la Universidad de Guanajuato, sino también como activista. Así es que yo creo que estamos viviendo una especie de primavera mexicana, ¿sí? Pero tiene muchas limitaciones esa primavera mexicana. Así es que hay mucho que hacer, pero tenemos que cambiar la perspectiva. No podemos seguir trabajando solamente con permiso de las corporaciones. Si me permite una última pregunta, porque el reloj no está ganando la carrera, como siempre. El libro sagrado de los cristianos nos dice que el Cristo revolucionario explicaba lo siguiente: un parche nuevo no se puede poner en un tejido podrido. Hay que tirar el vestido, tener un vestido nuevo. También decía que no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Luego, hay otros que argumentan e insisten de que ningún sistema social, político, económico nuevo puede crearse a menos que sea sobre las cenizas y los escombros del sistema anterior. Cuando se fueron las potencias coloniales, los franceses, los españoles y todos los demás que nos llegaron, el legado del racismo, la explotación, la concepción, el paradigma del conquistador, del colonial, de mirar al indígena como basura para justificar la explotación y el saqueo, se quedó con los gobiernos mestizos, ladinos, y todavía estamos con ese problema. ¿Alguna solución? Sí, bueno, yo creo que en realidad España, Inglaterra, Francia no se fueron. Como usted dice, Fernando, se quedaron en la conciencia de la gente. Entonces, en muchos sentidos, seguimos siendo pueblos colonizados. Eso, por ejemplo, contrasta mucho con la idea que los rusos tienen de sí mismos. Ellos no han sido un pueblo colonizado. Bueno, tuvieron ahí un periodo de 300 años, del que no les gusta mucho hablar, pero en términos generales, ya en tiempos de la modernidad, nadie los ha conquistado. Se metió Napoleón y, bueno, hicieron pedazos a su ejército y salió con la cola entre las patas al final. Se metió Hitler con sus fuerzas fascistas y tuvo que salir con la cola entre las patas también. Y los rusos desde Stalingrado lo regresaron y lo metieron a su tierra, y en su tierra ¡pum!, le metieron el golpe final. Y bueno, claro, los Estados Unidos dicen que fueron ellos, ¿no? Pero no. O sea, si sabes un poquito de historia te das cuenta de dónde vino esa derrota de los nazis. Y ahora ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Perdón. En términos de la construcción de un nuevo sistema que no esté sobre las ruinas del racismo colonial. Sí, pues en realidad yo creo que tenemos que descolonizar la mente, descolonizar la política, descolonizarnos en términos generales. Hay una corriente de pensamiento muy bonita, es que la praxis política, la práctica liberadora de la política tiene también su estética. Puede ser buen pueblo que se libera. Entonces, en la revolución hay una cierta estética. Yo creo que es bueno transmitir esta sensación. O sea, yo puedo hablar de formación política, de teoría política, pero si no lo transmito con emoción, la gente va a decir, ¿de qué chingados está hablando? Perdón, ¿de qué está hablando esta persona? ¿No? O sea, son cosas en las que uno puede creer o no creer, o hacerlo nada más porque sí. Yo creo que sí es tiempo de liberación, y en América Latina tenemos nosotros la teología de la liberación, una tradición muy fuerte que usa, como usted dijo, los textos sagrados del cristianismo, pero en una forma liberadora, no para oprimir y enajenar, sino para liberar y darle fuerza al pueblo. Mira, el propio Jesús te da el ejemplo. Él estaba contra el templo, él estaba contra los ricos, y estaba con el pobre, con el enfermo, con el leproso, con la prostituta, ¿sí?
reconociendo su dignidad y volviéndose parte de él. Tenemos también la filosofía de la liberación, tenemos sociología de la liberación. Aquí con nosotros es cuestión de empezar a leer todos esos autores y salir de esta condición de colonialidad que todavía vivimos, porque los españoles no se han ido, siguen en nuestro cerebro. Y seguimos practicando en la búsqueda del mandar obedeciendo, ¿no? Se nos acabó el tiempo. Eso sí, profesor. Casi, nada más que quisiera, bueno, nuestro invitado es Javier Bravo, también está con nosotros Bruce Hobson. Bruce, Liberation Road, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Acaso también se trata de descolonizar la mente de las y los ciudadanos estadounidenses? Porque aquí también nos encontramos con este problema de mentes colonizadas en una situación tal vez interna, pero igual, ¿no? Bueno, yo creo que sí. O sea, el nombre Liberation Road lleva como una imagen de un futuro hasta una utopía de libertad. Y como estaba diciendo el compañero Javier, que sin la emoción, sin una sonrisa, ¿verdad?, ¿qué vale cualquier tipo de cambio político social, ¿verdad? Liberation Road quiere decir, o sea, la palabra liberation, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Libertad, un futuro libre de todo lo que estaba comentando Javier, de toda la, bueno, no le quiero decir. El colonialismo. Mejor, en lugar de una palabra que comienza con la letra M. Bien. Bueno, sí. Bien, entonces, compañeras y compañeros, perdón por la interrupción de la transmisión en Facebook Live. La grabación de esta fascinante conversación va a estar disponible en nuestras redes sociales. La vamos a publicar tal como sucedió, pero además también pues que queríamos nuevamente darles la oportunidad de invitar a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha, que nos ve, a la conversación de mañana, al evento de mañana en Casa 0101, mañana 22 de septiembre, domingo, de 12 a 3 de la tarde. La coalición. Es de, si no me equivoco, es patrocinado por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de México, ¿no es cierto? Bueno, yo le quiero hacer un comentario, que Javier ya ha hecho 3 presentaciones en la ciudad de Boston, de San Francisco, de San Diego ayer, y ahora está en Los Ángeles. Nos estamos alistando para la presentación de mañana. Hay 2 propósitos de la gira de Javier. Uno es para difundir, dar ideas y entusiasmo y algo de la historia y la trayectoria de la política de Morena. El otro propósito es de esta nueva iniciativa que se llama el Proyecto de Solidaridad con el Pueblo de México. Eso es algo que, bueno, algunos me han preguntado, oye, ese suena como CISPES, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. Bueno, CISPES fue formado en el año 1980 aquí en Los Ángeles, cuando yo no sé cuántos activistas formó el grupo para apoyar al pueblo de El Salvador cuando la guerra, ¿verdad?, impulsado por Estados Unidos. Ahora en México, personas dicen que pues no hay guerra en México. Javier mañana va a hablar. Muy bien, pues nuestros invitados, profesor Javier Bravo, Bruce Hobson, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos han brindado. Gracias. Gracias a ustedes y pues reiterando la invitación a nuestro público aquí fuera del aire, pero no fuera de la lucha, a acudir a este conversatorio mañana domingo 22 a las 12 de la tarde en la Casa 0101, ubicada al 2102 en el 2102 al este de la calle Primera, en el este de Los Ángeles, en Boyle Heights. Ahí, código postal 90033. Estaremos publicando también los detalles en nuestras redes sociales. Pues esto ha sido un programa especial de colaboración del Informativo Pacífica con Suplemento Comunitario. En la conducción hemos estado Paulina Vasiliev, Óscar Ulloa y Fernando Velázquez, y decimos
No decimos adiós. Hasta luego. Así es. Gracias. Compartan.